Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días a todos. Vamos a iniciar con la clase. ¿Todo el mundo puede observar la hojita en Word? Hola. Muy bien, entonces, acá tenemos nuestras principales ecuaciones, las ecuaciones que vamos a utilizar. Básicamente, en el primer caso tenemos una función LM, donde M es el logaritmo neperiano de la cantidad de dinero. P es el logaritmo neperiano de los precios. Y es el producto, en este caso, potencial. Tenemos la tasa de interés en la primera ecuación, ¿no? Básicamente los saldos reales dependen del producto y dependen de la tasa de interés. En nuestra segunda ecuación tenemos una función de demanda. ¿Está bien? En este caso, la función de demanda, para distinguirla, la podemos escribir también de esta forma. Entonces, dentro de esta función de demanda ya se encuentra implícitamente la curva de IS, ¿no? Aquí tenemos básicamente todo lo referente a lo que tiene, a lo asociado, en este caso, a la curva de demanda. ¿Está bien? Curva de demanda. Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, el tipo de cambio nominal, que se encuentra en términos logaritmizados, más, en este caso, el logaritmo de los precios y menos de los precios internacionales menos los precios nacionales, toda esta sección yo le podría llamar, por ejemplo, tipo de cambio real. ¿Está bien? Tipo de cambio real. Pero obviamente nosotros necesitamos el desagregado para cada uno de los términos. Entonces, la demanda de bienes y servicios, ¿de qué depende? Dependerá del tipo de cambio real. Y si nosotros separamos, bueno, podemos escribir acá. Al tipo de cambio real le puedo llamar simplemente TCR. El TCR entonces es el tipo de cambio nominal multiplicado por los precios internacionales sobre los precios nacionales. Ese es el tipo de cambio real. Este tipo de cambio real nosotros le aplicamos logaritmos neperianos, miembro a miembro. Entonces tendría el logaritmo neperiano, el tipo de cambio real, y el logaritmo neperiano de todos estos componentes. Ahí está, logaritmo y logaritmo. Si nosotros desarrollamos un poquito más, el logaritmo del tipo de cambio real, lo puedo escribir precisamente como estos términos. Ahí está, separando. Logaritmo de E, logaritmo de P, y como divide en este caso los precios nacionales, el logaritmo de P, pero con signo negativo. Entonces, el primer componente precisamente es el tipo de cambio real, pero desagregado en sus partes más sencillas, por así decirlo. Tenemos acá que también depende del producto y de la tasa de interés. ¿Está bien? Ahí está entonces los componentes. El tercer elemento es la inflación. ¿Cómo la dinámica de los precios se llega a ajustar? ¿Está bien? Por ejemplo, todos los años producimos 5.
¿Está bien? Eso vendría a ser el potencial. Pero un año en particular, la gente demanda 7. Entonces, demandamos 7 unidades, pero solamente existen 5. Faltan 2. ¿Qué ocurre entonces? Los precios suben. Los precios suben para cubrir esa brecha en este caso. Entonces, la dinámica de los precios se ajusta entre lo que se llega a demandar y lo que se llega a producir en forma potencial. Luego, la cuarta ecuación. La cuarta ecuación básicamente me va a indicar que existe en este caso una diferencia entre las tasas de interés. Una diferencia entre las tasas de interés que será cubierta en este caso por la brecha que existe en el tipo de cambio, la expectativa en realidad que se registra en el tipo de cambio. ¿Está bien? Para mí entonces, este elemento que vemos acá será el componente asociado a las tasas de interés. ¿Cómo funciona esto? Es igual que cualquier bien como acá, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, existe una dinámica en los precios que se ajustan. Y lo mismo ocurre en el mercado de dinero, en el mercado de divisas. En el mercado de divisas, entonces, tenemos a la tasa de interés como el precio. Y en este caso, las divisas en particular vendrían a ser la conexión entre el dinero de índole nacional y el dinero de índole extranjero, entre bolivianos y dólares. Si nosotros modificamos nuestra tasa de interés respecto a la tasa de interés de otros países, entonces eso tiene repercusión directamente en la variación del tipo de cambio, en la expectativa en realidad de la variación del tipo de cambio. Y la expectativa de la variación del tipo de cambio, es decir, para que se entienda qué es la variación del tipo de cambio, en este momento, imaginemos, tenemos 7 bolivianos por $1. A ver, acá. ¿Cuánto es el tipo de cambio? El tipo de cambio en este momento es 7 bolivianos por $1. Ese es nuestro tipo de cambio. Listo. Por lo tanto, si nosotros despejamos, tenemos el tipo de cambio nominal, ¿no? $1 equivale a 7 bolivianos. ¿Qué es la variación del tipo de cambio? Ahora imaginemos que el día de mañana, por ejemplo, el tipo de cambio ya no es 7 bolivianos por $1. Por ejemplo, el día de mañana ahora es 8 bolivianos por $1. ¿Qué es, por lo tanto, la variación del tipo de cambio? La variación ahora vendría a ser 8, que es lo que cuesta en este momento, 8, menos lo que costaba con anterioridad, 7, y dividido entre 7. Por lo tanto, 8 menos 7, bueno, eso es 1, ¿no? Y dividido entre 7, 1 dividido entre 7, es 14.2 o 14.3 redondeando, por ciento. Esta es, en este caso, la depreciación de nuestra moneda. En cuanto se ha depreciado nuestra moneda, se ha depreciado en 14.3. A eso le llamamos entonces el tipo de cambio o la variación del tipo de cambio. ¿Y qué es el tipo de cambio, la variación del tipo de cambio esperado? Precisamente es lo que nosotros llegamos a pensar respecto al tipo de cambio en el futuro. ¿Está bien? Para nosotros esto es entonces una incógnita. Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso boliviano,
a fin de año, ¿a cuánto esperamos que equivalga la inflación esperada? ¿Y a cuánto esperamos que el tipo de cambio sea el esperado? Por ejemplo, nosotros, en nuestra mente, si ustedes quieren, y el Banco Central también muchas veces da algunas cifras. En el caso de la inflación, por ejemplo, dice, esperamos no superar el 5%. O sea, tenemos un dato de referencia. Y en el caso del tipo de cambio a fin de año, ¿a cuánto esperamos que se encuentre precisamente el tipo de cambio? Que continúe en 7, por ejemplo. ¿Está bien? Que continúe en 7. Por lo tanto, la expectativa que en este momento tenemos es que no va a existir variación. El tipo de cambio como expectativa sea del 0%. Eso es lo que me indica entonces, ¿no? Obviamente en nuestra economía esperamos eso, pero en otras economías, por ejemplo, la economía argentina, que es digna de caso de estudio, en el caso de los argentinos, por ejemplo, ellos constantemente están con esa duda, ¿no? Primero, la inflación. En los últimos años ha estado cerca del 50% en el caso argentino, ¿no? Y en el caso de su tipo de cambio es una total incertidumbre. De un día para otro, en este caso, cambia abruptamente, ¿no? Ahora están en 185 por dólar, por ejemplo. Por lo tanto, su expectativa de la variación del tipo de cambio va a fluctuar constantemente. En el caso boliviano, hay certidumbre, ¿no? Esperamos, salvo que ocurra algo, nosotros estamos esperando que no haya variación del tipo de cambio, que continúe siendo 7. Entonces, estas ecuaciones precisamente me indican eso, ¿no? Cómo esperamos que se comporte, en este caso, el mercado de dinero, cómo esperamos que se comporte el mercado de bienes y servicios, cómo se ajustan los precios, cómo se ajusta el tipo de cambio, en este caso esperado, la variación del tipo de cambio esperado, varía en función del tipo de las tasas de interés. ¿Está bien? Si nosotros, por ejemplo, imaginemos, solamente para ejemplificar, imaginemos que en nuestra economía hay $100, ¿está bien? Y las tasas de interés son equiparables a las internacionales. Imaginemos que la tasa de interés es del 3% acá en Bolivia, y en el extranjero también es del 3%. Listo, ahí está la relación. Pero aquí en Bolivia entonces aumentamos la tasa de interés, ya no es 3%, ahora es 5%. Y no hay barreras a la entrada, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en el mundo todos van a querer venir a invertir a Bolivia, van a querer dejar dólares. Por lo tanto, si aumentamos la tasa de interés de 3 a 5, tenemos una tasa que paga mejor que al nivel internacional. Entonces, acá en Bolivia van a caer muchos dólares, ya no va a haber $100, qué sé yo, va a haber $200, el doble de dólares. Pero para que sea equiparable con nuestra cantidad de dinero, tiene que variar. Ya no va a ser, por ejemplo, 7 bolivianos por $1. Ahora, por ejemplo, serán 5 bolivianos por $1. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Se está ajustando el tipo de cambio. Eso es lo que me dice entonces. Por lo tanto, aquí tenemos que la variación del tipo de cambio está asociada a un permanente, lo que nosotros esperamos que exista siempre, menos la variación que se produzca. Y por el momento, simplemente para ejemplificar, la variación del tipo de cambio es igual a la variación del tipo de cambio esperado. Eso implica previsión. También nosotros estamos preveyendo básicamente que el tipo de cambio, ¿a cuánto va a ser? Es como ver el futuro, si ustedes quieren. ¿Ven? Es como cuando el Banco Central nos dice, por ejemplo, esperamos que la inflación sea o se encuentre por debajo del 5%. Esa es una previsión. Ahora, por ejemplo, en el año 2020, durante la pandemia, también habían previsiones, ¿no? Entonces decían, por ejemplo, cuánto se prevé que varíe en este caso
el producto. Esperamos que varíe, por ejemplo, en forma negativa en un 5%. Y bueno, a fin de año ya se tenía un dato preliminar y en realidad era un 8%, pero negativo, ¿no? Entonces ahí vemos ese tema de las previsiones. Muy bien, a ver, pasemos a la resolución en este caso. En primera instancia, nosotros lo que vamos a necesitar precisamente es nuestra tasa de interés. Para ello tomamos la ecuación 1. Acá está. Listo, esa es mi ecuación 1. En esta ecuación 1, entonces, podemos trabajar de dos formas. O bien, yo puedo despejar, por ejemplo, directamente la tasa de interés, ¿está bien? O por otro lado, puedo despejar en este caso nuestro producto potencial, ¿está bien? Entonces, podría realizar esas dos operaciones. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta, a ver, despejemos, menos alfa por i, voy a despejar, ¿está bien? Y todo este término, saldos reales, voy a llevar para el otro lado. Entonces, acá directamente, alfa 1 por la tasa de interés. Voy a despejar todos estos componentes. Listo. A continuación, puedo despejar también alfa 1 y puedo llevar para el otro lado. Entonces, a toda esta expresión, la voy a representar como 1 menos alfa 1. Ahí está, entonces tenemos nuestra tasa de interés. Ahora, por otro lado, podemos tomar precisamente nuestra segunda ecuación. Acá está mi segunda ecuación. Y puedo reemplazarla, ¿está bien? Y bueno, por si acaso también voy a necesitar, por ejemplo, acá. Tomo nuevamente la primera ecuación. Y ahora voy a despejar el producto potencial, Y con barrita en este caso. Menos alfa 1 por I, la voy a llevar para el otro lado con más alfa 1 por I. Y despejando, en este caso, Y potencial, entonces tendría básicamente esta representación, ¿está bien? Ahí está. Fíjense que tengo de la primera ecuación el despeje de I y de la segunda ecuación, en este caso, el potencial, ¿está bien? Y potencial. Estos dos despejes son los que voy a requerir. Listo. Ahora, si nosotros tomamos la dinámica de los precios, ¿está bien? En cuánto van a variar los precios. Y simplemente para tomar en cuenta, por ejemplo, a la variación de los precios, que es para nosotros la inflación, también le puedo denominar Y con puntito. Cualquier variable que vean con puntito significa variación. La variación de los precios es la inflación. La variación del tipo de cambio es esta variación, ¿no? Básicamente, entonces, lo que es en este momento, lo que ha cambiado, menos el dato anterior, dividido entre el dato anterior, eso es la variación. Muy bien, ya tengo entonces los componentes y ahora precisamente puedo tomar la dinámica de los precios. Ahí está. Como un minutito, por favor, siguen ingresando. Muy bien. Entonces acá decíamos, tenemos la dinámica de los precios, cómo los precios se llegan a ajustar. Si en nuestra economía existe
Y este es un caso evidente, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando se han producido los conflictos, también los conflictos de octubre del 2019, ¿no? Durante las elecciones, ¿qué ha ocurrido? Entonces, lo que ha ocurrido es que se decía fraude, el otro bando le decía al otro que había cometido fraude, ha habido total conflicto, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que en esa época el huevo, antes de eso, el huevo costaba, qué sé yo, 30 bolivianos el maple. Pero durante los conflictos, entonces, ¿qué ha ocurrido? Había escasez, ¿está bien? O sea, habitualmente se vendía a 30 bolivianos, un maple de 24 huevos, por ejemplo, ¿y qué ha ocurrido? Que por esos conflictos, entonces la gente ha empezado a comprar como locos, ¿no? Todo el mundo compraba todos los productos que podía encontrar. Entonces, ¿qué ha ocurrido con los huevos, por ejemplo? Entonces ya costaba inclusive 100 bolivianos un maple. Entonces, cuando existe ese desajuste entre lo que se llega a demandar y lo que se llega a producir habitualmente, entonces, ¿qué pasa? Los precios aumentan, los precios varían. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre entonces con la dinámica de los precios. Muy bien, entonces de esta ecuación lo único que hacemos nosotros es reemplazar. ¿A cuánto equivale? Acá está, la demanda. La demanda en una economía equivale precisamente a toda esta expresión. ¿Ven? Menos el producto potencial que ya lo tenemos acá. Acá está entonces. Listo. Como verán, acá tenemos esta ecuación. Esto ya sabemos que es inflación, también variación de los precios. Voy a borrar por un minutito. Muy bien, ahora podemos hacer algunas operaciones adicionales. Fíjense, ¿qué es lo que podría, por ejemplo, cómo podría realizar la resolución en este caso? Entonces, si nosotros despejamos de todos estos términos, ¿está bien? Los componentes, por ejemplo, acá también puedo reemplazar que es y con barra. Acá está. Y de acá voy a despejar precisamente todos los componentes asociados a la tasa de interés. ¿Está bien? Entonces, ¿qué obtenemos? Aquí vamos a escribir. P con variación es igual. Y vamos a ir multiplicando, ¿no? Por ejemplo, mu multiplicado por beta 0. Listo. Ahí está. Más mu por beta 1. Así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, desarrollando todos estos componentes, tengo mu por beta 1 y por el tipo de cambio. Menos mu, ahora multiplicado por nuestro beta 1. Y a su vez esto vamos a agregarlo. Vamos a agregarlo a un beta 3 corregido en este caso por el componente asociado a la tasa de interés, alfa 1 en este caso. Alfa 1, ahí está, por el nivel de precios, más mu, nuevamente, vamos separando todos los componentes en este caso, por beta 3 sobre alfa 1, ¿listo? Por la cantidad de dinero que hay en la economía,
más nuevamente mu, ¿listo? Multiplicado por beta 2, ¿listo? Ahora aquí tenemos el tema de la elasticidad, ¿está bien? Que está asociado en este caso a el producto potencial. En este caso para nosotros es alfa 0, ¿está bien? Alfa 0 entonces, beta 2 menos alfa 0 multiplicado nuevamente por beta 3 alfa 1. ¿Listo? A esto vamos a restarle 1 y todo esto por nuestro producto potencial. Como verán, todo lo que es variación de los precios, los precios no solamente varían por un componente, ¿no? La variación de los precios se está dando primero porque siempre va a haber una inflación núcleo, siempre va a haber un porcentaje de la inflación por inercia, si ustedes quieren. Luego va a existir la variación de los precios por el tipo de cambio. Y nuevamente, si ustedes quieren un caso de estudio bastante recurrente, pueden tomar en cuenta, por ejemplo, el caso de Argentina. Ellos constantemente varían su tipo de cambio y eso repercute en sus precios. Segundo componente, porque obviamente los precios naturales van a modificarse. Ahora también, ¿por qué hay inflación en la economía? Porque existe dinero, ¿está bien? Porque existe un aumento de la cantidad de dinero. Según la escuela monetarista, por ejemplo, en este caso, la inflación en el fondo siempre es un fenómeno monetario, ¿no? Nosotros imprimimos más dinero y ¿qué esperamos? Bueno, vamos a esperar que haya inflación, así de simple. Y el último elemento, varían los precios por el tema de nuestro PIB potencial. ¿Está bien? Cuando ese PIB potencial, entonces, de pronto nos encontramos por encima o por debajo, entonces ahí existen variación de los precios. Muy bien, esa va a ser nuestra ecuación, entonces, más relevante en este caso. A continuación, nosotros tomamos ahora en cuenta la siguiente ecuación. A ver, acá vamos a distinguir. Acá está. Voy a tomar en cuenta ahora la dinámica que existe entre las tasas de interés y el tipo de cambio. ¿Está bien? Si nosotros tomamos en consideración, ahí está, y observamos acá la depreciación de la moneda del tipo de cambio esperado, acá estamos viendo que existe una variación por las tasas de interés. Pero al mismo tiempo estamos viendo la previsión, por lo tanto la variación del tipo de cambio esperado es igual a la variación del tipo de cambio real. Lo que se espera es lo que va a ocurrir básicamente. ¿Está bien? Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, en esta situación yo puedo escribir también de esta forma si quiero. Ahí está. Lo que esperamos entonces que va a ocurrir es lo que ocurre. ¿Ven? Eso es lo que me indica esta ecuación. Recordamos entonces a cuánto equivale mi tasa de interés. Ya la hemos encontrado hace un minutito. Buscamos. Acá está. Tasa de interés. La tasa de interés entonces equivale a partir de la función de demanda de dinero a todo este componente. Por lo tanto, en vez de esta expresión, vamos a reemplazar. Y listo. ¿Ven? Y por el momento, como el esperado es igual a lo que va a ocurrir, yo me deshago de esta sección. Listo, ya están mis dos componentes. ¿Está bien? Ahora, como verán, y a ver, recordando simplemente, a ver, un minutito.
A ver, un minuto. Muy bien, todo el mundo puede observar mi pantalla. Sí, sí. Esto es lo que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo actúan, en este caso, las variables. ¿Está bien? Fíjense, acá tenemos x derivada. ¿Está bien? X derivada. Y por analogía puedo hacer la siguiente representación. Cuando trabajamos con variables en el ámbito matemático, entonces le llamamos derivada, ¿no? Pero en el ámbito económico, para nosotros también se llama eso variación. X con puntito es la variación. ¿Está bien? Y con puntito es la variación, que por analogía para nosotros es variación de X, variación de X. Variación de Y es Y con derivada, básicamente, ¿no? En este ejemplo que hicimos la anterior clase, tengo aquí arriba una X que varía y una X que no varía. ¿Está bien? Tengo una X que varía con puntito, por lo tanto, y una X que no tiene puntito, que no varía. Entonces, de esta forma hemos organizado nuestro problema. Si ahora, por ejemplo, yo acá tengo, simplemente para ejemplificar, más otro vector que me indique un punto, por ejemplo, en particular, ejemplo nada más, -2 y -1. Listo. Este otro vector adicional simplemente me mide, en este caso, un punto fuera de las ecuaciones normalizadas. Entonces, acá igual puedo aumentar. Ahí está. Puedo aumentar a la X con variación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, este -2 y -1 simplemente representan los puntos en los cuales se van a encontrar el sistema original. Aquí habíamos hecho este ejemplo, entonces, por ejemplo, puede darse el caso que en el primer elemento tengo la ecuación aquí, -3 más 1 menos 2. ¿Está bien? Menos 2. Y digo, bueno, en el primer caso no existe variación, ¿está bien? No cambia nada, todo está igual en el corto plazo, los precios son idénticos, no varían. Por lo tanto, esto, por ejemplo, puede ser 0. No varían en el corto plazo, 0. Despejo de acá y -2 pasará con +2, -1 pasará con +1. Entonces, definitivamente, este sistema podría ser de esta naturaleza, por ejemplo. Y ahí está el punto de equilibrio, ¿no? Simplemente me refleja eso, ¿está bien? Muy bien, retornemos a nuestro caso. Nuestro caso. Y aquí voy a tomar esta sección para ejemplificar solamente, ¿eh? Para que nos demos cuenta en este caso qué componentes cada uno. Fíjense, aquí mis dos variables principales son los precios. ¿Cómo varían los precios? Y cómo varía el tipo de cambio. Entonces, para mí puede ser eso, X con variación y Y con variación. ¿Está bien? Acá, ¿qué componente es el que me interesa? X y Y. Busco en este caso, entonces, precisamente a mí me interesa el tema de los precios. Ahí está, el tema de los precios. Y el tema de los precios en este caso. Esos son los dos componentes que vendrían a ser como si llegase a ser una X, por ejemplo. ¿Ven? Y dentro de la variación de los precios, también tengo E, que vendría a ser Y sin derivada, esa Y de ahí. Ahí está el segundo componente. ¿Ven?
Listo. Entonces nosotros vamos a buscar precisamente representar todos estos componentes en esta forma de sistema de ecuaciones. A ver, veamos. Si yo desarrollo un poquito todos estos elementos, particularmente de la segunda ecuación, ¿está bien? ¿Qué voy a obtener? Todo lo demás para mí pertenece a la constante. Por ejemplo, mu y beta 0 es una constante que puedo agregarla dentro de menos 2. ¿Está bien? M pertenece, en este caso es el dinero, pero pertenece a una variable que no es la que estoy analizando. Por lo tanto, la voy a representar en este componente que definitivamente no pertenece a las variables principales. Listo. El producto potencial tampoco pertenece a estas dos variables principales, entonces se va a encontrar todo lo que no sea X y Y se encontrará dentro de este vector, así de simple, ¿está bien? Bien, si nosotros reorganizamos, por lo tanto, en la forma en la cual nosotros vamos a trabajar, yo puedo escribir de esta forma. En la segunda ecuación, a estos componentes alfa por Y, podría escribirlo también de esta forma. Listo. Para la cantidad de dinero, entonces, menos M, entonces voy a escribir menos M, y menos por menos más P. Y me olvido de este puntito, ¿no? Alfa 1, al igual que en el anterior caso, voy a separar y voy a dividir ahí, ¿no? Y por acá voy a realizar la misma operación. Ahí está. Entonces todo esto se va y puedo separar entonces de esta forma simplemente. ¿Y cuál es la variable que me interesa? P en este caso, ¿no? Esta es la variable que me interesa. Todo lo demás o bien pertenecen a la parte constante o definitivamente a la parte asociada a las variables, a otras variables que se pueden trabajar o catalogar como variables exógenas. En este caso estamos hablando de mu beta sub 0, mu beta 3m y todo este componente que lo tenemos acá. Muy bien, trabajemos entonces de esa forma. Formamos, a ver, simplemente para que se den cuenta acá. Ahí está. Esa es la misma ecuación. En vez de X, yo voy a utilizar precios. En vez de Y, voy a utilizar el tipo de cambio. Ambos son entonces variación. Para X, entonces tengo precios. Para Y, entonces tengo el tipo de cambio. Sin variar, ¿no? Vamos entonces. Para el tema de precios, para reproducir la primera ecuación, ¿qué necesito? Acá está todo este componente. Menos 3 para mí sería todos esos componentes. Luego tengo tipo de cambio. Acá está. Para mí, entonces será, en vez de 1, será mu beta 1. Para la segunda ecuación, para reproducir la segunda ecuación, precios. ¿Ven? Para reproducir precios, este 2 entonces será básicamente 1 sobre alfa 1. Y como vemos acá en la segunda ecuación no hay una E. No tengo acá, por ejemplo, más E. No hay. Por lo tanto, este valor de acá es 0. Listo. Y ya tenemos entonces la matriz que nos interesa, esta primera sección que nos interesa de sobremanera para nuestro análisis. Todo lo demás lo agregamos en esta ecuación. ¿Está bien? Bueno. Que no es una ecuación de pronto tan pequeña, por así decirlo. Aquí yo voy a identificar 4 cosas. Ahí está. Voy a identificar entonces 4 elementos. Primero, le voy a llamar el tema de la constante. ¿Está bien? ¿Qué vendría a representar este término?
Segundo, voy a utilizar como segundo elemento la cantidad de dinero, M. Tercer elemento, el producto potencial. Listo. Y tercero, o mejor dicho, cuarto, la tasa de interés internacional. Esos son los 4 componentes que nos restan, por así decirlo, que nos sobran en este caso. Ahí está. Ahora, ¿por qué elemento vamos a multiplicar? Precisamente por una matriz. Por una matriz en este caso. 2 por 4. Si este es 1 por 4, aquí necesito para una representación un componente 2 por 4, ¿no? Ahí está. Aquí le voy a agregar entonces un elemento más y acá otro. Ahí está entonces. Observo la primera ecuación, fíjense, ¿cuál es la constante? Acá está la constante. Voy a colocar con ese color, ¿se ven? Para la primera ecuación, acá arriba, 1, precisamente por este término constante, me va a reproducir 1 beta 0. Luego busco la cantidad de dinero, M. ¿Dónde está M? Acá está M. Entonces, para encontrar la representación, tengo ahora, ¿no? 1 por el primer elemento, ahora M por este término, obtenemos todo esta conjugada. Listo. Tercer elemento, el producto potencial. En este caso, ahora para encontrar ese producto potencial, ahí está todo el componente, ¿no? Listo. Y la tasa de interés. En la primera ecuación no hay tasa de interés. Por lo tanto, yo voy a colocar simplemente 0. Y ya tenemos la primera ecuación. Para la segunda ecuación, ahora observamos, ¿tengo algún término constante que no depende de las variables? No, no tengo ninguno. Entonces, 0. Luego, el segundo componente, la cantidad de dinero, M. ¿Dónde está M? Acá está. Negativo, entonces, negativo, alfa 1. Entonces me va a quedar simplemente 1, ¿no? 1, ahí está. A ver, vamos a poner simplemente con otro color, digamos, verde. Ahí no es. Ahí está, pero el segundo componente M. El tercer componente, el producto potencial. ¿Dónde está ese producto potencial? Está acá. Con signo positivo. Con signo positivo, entonces alfa sub 0, alfa sub 1. Y el último componente que sí tiene, la tasa de interés internacional. Entonces me va a quedar menos 1. Acá está, entonces me quedaría básicamente de esta forma. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos la representación, ¿no? Por analogía, cómo nos quedaría en realidad todo este sistema en este caso. Muy bien, vamos a trabajar entonces con un resumen de esta información para que sea más entendible. A todo este componente, por ejemplo, yo le puedo llamar A. Ahí está. Todo esto para mí es la matriz A. Luego, tengo todo este componente que le puedo llamar la matriz B. Ahí está, B. Y todos los elementos, otras variables que de pronto están siendo exógenas en realidad, a nosotros nos están distrayendo de lo que tenemos que hacer, le voy a llamar Z. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo tengo que concentrarme en ¿qué? En esta sección. ¿Está bien? La variación de X y Y, cómo se relaciona en este caso con las variables originales X y Y. Ahí es donde debo concentrarme. Todo lo demás, bueno, es necesario, pero forman parte de a un nivel secundario de nuestra estimación. En nuestro caso, lo propio, ¿no? Esto es lo importante. Esta es la parte central que debemos enfocarnos para nuestro análisis. Muy bien.
Imaginemos ahora que al menos en el corto plazo, los precios y el tipo de cambio no varían. ¿Ven? Si, por ejemplo, yo les digo en este momento, ¿a cuánto está la tasa de interés, por ejemplo? Entonces, seguramente la tasa de interés de ayer y de hoy día no va a variar, va a seguir siendo la misma. ¿Ven? Y en un ejemplo un tanto más sencillo, por así decirlo, ¿cuánto cuesta el pan el día de hoy? Si salimos a la tienda, el pan cuesta 50 centavos, ¿no? ¿Cuánto costaba ayer? 50 centavos. ¿Cuánto costará mañana? Seguramente seguirá siendo 50 centavos. Y dentro de una semana, probablemente siga siendo 50 centavos. Con el tipo de cambio lo mismo, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Bueno, ¿a cuánto está en este momento? 7 bolivianos por $1. ¿Y mañana cuánto será? Probablemente sea lo mismo. Por lo tanto, al menos en el corto plazo, el precio o los precios no van a variar. El tipo de cambio, en el corto plazo al menos, no va a variar. Entonces tengo 0 y 0. ¿Está bien? Listo. Como tengo 0 y 0, yo puedo realizar definitivamente un cálculo preliminar, ¿no? Más beta z, por lo tanto, puedo llevar, ya que acá tengo un vector nulo, puedo llevar para el otro lado. Entonces pasará con signo negativo. Listo. Y en este caso, la matriz A que está premultiplicando, porque es una matriz, se va para el otro lado, pero también a premultiplicar, pero con su inversa. Entonces, en realidad, A en este caso, a la menos 1 por B por Z, será equivalente a lo que está ocurriendo con el precio el día de hoy y con el tipo de cambio. Es decir, estos son valores que no están siendo derivados en este caso, no están siendo variados, ¿está bien? Sin variación, sin puntito, ¿está bien? Como estos son los precios estables en este momento, al igual que el producto, yo le voy a llamar el potencial. Y voy a colocar una barrita para distinguir ahora. Ahí está. Entonces tengo los valores de P que varían y los valores P que son estables en el tiempo. ¿Está bien? Un ejemplo nuevamente. ¿A cuánto cuesta la libra de tomate, por ejemplo? 3.50 o 3 bolivianos, creo. Mañana, digamos, va a haber una escasez de tomate, entonces el precio va a estar 5. Pero la próxima semana se va a normalizar el precio del tomate y otra vez va a volver a ser 3. Entonces, su precio natural, el precio que constantemente al cual va a arribar, va a ser 3 bolivianos. Va a haber momentos en que se encuentre por encima de 3 y en alguna oportunidad, por ejemplo, cuando haya mucho tomate en la economía, la libra de tomate va a costar 2 bolivianos. Pero luego va a volver a su estado natural, va a volver a 3. Es lo que me dice entonces esta P con barrita y lo mismo va a ocurrir con el tipo de cambio. Listo. Retornamos ahora entonces con nuestro componente principal. Acá está. ¿Listo? Y recordamos, ¿qué es A para mí? Bueno, A en este caso es esta matriz que hemos encontrado. Ahí está. Y implícitamente a nuestro valor P, acá vemos, voy a restarle su precio natural a lo que en realidad se va a arribar. Entonces voy a colocar P de su estado natural. Listo. Menos, nuevamente, para el tipo de cambio, igual va a converger en realidad a su estado natural. Ahí está. Como verán, entonces,
la ecuación se ha reducido a todos estos términos, ¿no? Ahora, simplemente para recordar un poquito, ¿está bien? ¿Qué hicimos la anterior sesión? ¿Todo el mundo puede ver el ejemplo de la anterior clase? Sí, sí. Muy bien. Aquí está. Hemos utilizado esta fórmula, ¿está bien? Hemos utilizado esta fórmula. Acá. Esta es nuestra matriz A. Le hemos restado lo que nosotros le llamamos autovalores, K, por la matriz identidad. Eso es entonces lo que nosotros hemos obtenido, ¿está bien? Y igualado a 0. Precisamente acá se encuentra esa representación. Hemos resuelto. En este caso hemos utilizado simplemente una forma bastante sencilla de encontrar la solución, pero también podíamos haber resuelto, y en algunos casos se utiliza, la fórmula general. Entonces, el autovalor, en este caso 1, 2, es igual, y ahí tenemos la representación, ¿no? Fíjense cuánto es A en este caso. A es 1, porque está acompañando al K al cuadrado. Entonces, A es 1. ¿Cuánto es A? Por ejemplo, 1. ¿Cuánto es B? Para nuestro caso es 7. Entonces, reemplazo aquí, 7. ¿Cuánto es B acá? Es 7. ¿Cuánto es C? Bueno, C es 10. Y si resolvemos esto, igual obtenemos cuánto vale K1 y vamos a llegar a la conclusión de que K1 vale menos 2 y K2 vale menos 5. ¿Está bien? Esos son entonces nuestros autovalores. Nosotros realizamos la misma operación en realidad. Retornamos acá. Utilizamos esta fórmula. ¿Está bien? La matriz A, bueno, acá la tenemos. Ahí está. Menos K por la identidad. Bueno, la identidad en este caso va a ser una matriz 2 por 2, la diagonal principal cubierta por unos y las triangulares cubiertas por ceros. De acá nosotros ahora hacemos operaciones y me queda menos K por 1. Entonces, ese va a ser nuestro autovalor. Menos K entonces. Menos K por 1, entonces simplemente aquí me va a quedar menos K. Y listo. Ahí tenemos entonces. Bueno, voy a bajarlo acá. Ahí tenemos nuestro determinante de la matriz principal que nosotros necesitamos analizar. Ahora nosotros vamos a multiplicar la diagonal principal por la diagonal secundaria. ¿Está bien? Y aquí puede ser una operación preliminar. Fíjense, menos y menos. Puedo factorizar el signo menos. Y acá también puedo factorizar. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar en este caso? Me va a quedar simplemente K del primer término multiplicado por K más, porque hemos factorizado aquí el signo. Listo. Ahí está. ¿Ven? Diagonal principal. Menos, ahora le voy a multiplicar la diagonal secundaria. 1 sobre alfa i, alfa 1, perdón, multiplicado por mu beta 1. Ahí está. Y esto es igual a 0. Listo. Entonces, estos serían los componentes asociados a nuestro problema. ¿Hacemos una operación adicional?
multiplicado por K al cuadrado. Entonces acá voy a anotar simplemente K elevado al cuadrado. K multiplicado por todo este componente me va a quedar K. Ahí está. Y como verán, por analogía de la anterior clase, hemos obtenido esto, ¿no? K al cuadrado más 7K más 10. Aquí soluciono rápido porque sé que 2 por 5 es 10 y 2 más 5 es 7. Pero en nuestra situación tenemos en realidad estos componentes, ¿no? Esto sería como si fuera 7 y 10, por ejemplo. Todo esto es como si fuera 7 y todo esto es como si llegase a ser 10. Por lo tanto, yo necesito la fórmula general. Le voy a llamar también acá. K12 es igual. Tomamos nuestra fórmula general. ¿Qué es B? Es todo este componente. Eso es B. Listo. Por acá tengo B al cuadrado. B al cuadrado. Entonces, lo voy a escribir de esta forma. ¿Bien? Listo. ¿Cuánto es A? Bueno, K al cuadrado tiene coeficiente 1. Entonces, A vale 1. A vale 1. Y, bueno, C, ¿cuánto vale? Menos, y toda esta expresión. Menos por este menos, resulta ser más. Y estos componentes, en vez de C, vamos a tener de esa forma. ¿Está bien? Listo, ya tenemos entonces todos nuestros valores en este caso. Ahora, ¿a cuánto equivale la solución? O puedo escribir de esta forma también, fíjense. K1 tiene el signo positivo. K2 tiene el signo negativo. Ahí está, K1 y K2. ¿Está bien? Nuevamente, retornemos solamente por analogía. ¿Cuánto es la solución, por lo tanto? ¿A cuánto equivale? ¿A cuánto equivale la solución de este problema que habíamos planteado la anterior clase? La solución equivale a toda esta expresión. ¿Está bien? A todo eso entonces equivale nuestra solución. En nuestro caso, por lo tanto, vamos a escribir de la siguiente forma. Tomamos estas soluciones. ¿Está bien? Ahí está. Para nosotros, ¿qué es X? Bueno, X dijimos es variación de los precios y variación del tipo de cambio. Ahí está. ¿A cuánto equivale? Constante 1 por el vector 1, el autovector 1. ¿Listo? Constante 2 por el autovector 2. Ahí está. ¿Y a cuánto es equivalente en este caso la solución? Por ejemplo, en el anterior caso hemos encontrado menos 2. ¿Está bien? Para nosotros ahora eso es K1. Esta primera, en vez de reemplazar todo esto, yo voy a colocar solamente K1. Pero ya sabemos que eso equivale en realidad al desarrollo de todo este término. ¿Listo? Entonces, ahí tengo K1 por T. En el segundo caso también tengo K1 por T. K2, perdón, por T. La segunda solución. Acá está. Listo. La senda, que le vamos a llamar senda de estabilidad en este caso, ¿está bien? Para cada uno de los componentes los vamos a escribir por separado. Primera senda.
Senda de estabilidad le vamos a llamar. La primera senda, entonces, para nosotros será, o lo vamos a obtener de estos términos. P menos el P estable. Acá está. Menos ese valor de estabilidad que vamos a tener. Será igual, decimos. Y ahora acá, como vemos, tengo una constante y un autovector que encontrar. Pero como no nos va a alcanzar el tiempo, acá le vamos a escribir simplemente como constante inicial, P sub 0. Para mí entonces esto será P sub 0. P sub 0 menos nuestro nivel de precios. Y bueno, esa primera solución. Ahí está. No olviden donde K1 equivale a toda esta expresión. Segundo elemento, esta es mi primera senda estable. La segunda senda estable. Algo parecido en realidad, solamente que ahora voy a utilizar tipo de cambio natural o potencial, tipo de cambio original y tipo de cambio por E elevado a la K sub 2T. Esa va a ser entonces mi segunda senda estable. Los valores originales, por ejemplo, si nosotros asumimos que P sub 0 y el valor de, en este caso, el valor original de los precios y el valor original o inicial del tipo de cambio, equivalen en este caso a un valor inicial, entonces definitivamente podría escribir ahora la variación de los precios. ¿Cuánto es P que varía? La inflación, básicamente, ¿no? La inflación, ahí está la inflación. La inflación es igual precisamente a este valor K sub 1, ¿está bien? K sub 1. Y tomamos entonces, ahora sí puedo tomar toda esta expresión. Listo. Todo lo que tiene que ver con K sub 1 y el valor de P menos su origen de estabilidad. Eso va a ser la inflación entonces. Realizamos la misma operación, pero ahora para el tipo de cambio. ¿A cuánto será equivalente el tipo de cambio ahora? Entonces yo voy a tomar ahora tipo de cambio que varía. Básicamente es depreciación del tipo de cambio. Tomamos la segunda solución. Ahí está. Y por cualquier tipo de cambio menos su valor de estabilidad natural o potencial. Ahí está. Ahora, para que una economía se encuentre en equilibrio, ¿qué tiene que ocurrir? Vamos a tomar para este caso la solución que habíamos encontrado acá. Acá está. Para que esta economía se encuentre en equilibrio, ¿está bien? Para que no sufra efectos drásticos, ¿está bien? Por ejemplo, en el caso de Bolivia podemos decir, si en este momento, bueno, el 2020 hemos cerrado con 0,67 de inflación, ni siquiera 1% de inflación, ¿está bien? Entonces hay estabilidad en los precios. Pero imagínense que mañana la inflación se dispara al 10%. ¿Qué va a ocurrir? Entonces va a ocurrir un caos en Bolivia, ¿no? Todo el mundo va a ir a las tiendas a comprar
todo lo que pueda y eso va a generar todavía mucho más inflación. Entonces, para que eso no ocurra a estos componentes, yo le puedo llamar, por ejemplo, A, acá voy a escribir, para analogía, entonces, para mí esto va a ser, por ejemplo, A, esto va a ser B, esto va a ser C, y esto va a ser D. Así quedaría en su forma más resumida, si ustedes quieren. Para que la economía, entonces, encuentre cierto grado de estabilidad, ¿qué tiene que ocurrir? Todo este componente que hemos visto acá, que proceden de las ecuaciones IS y LM, todo este componente tiene que ser menor a cero, negativo. Y aquí implícitamente ya se cumple, es negativo este valor. El segundo componente, el cual hemos llamado B, tiene que ser positivo, mayor a cero. ¿Está bien? El cuarto componente, C, tiene que ser mayor a cero. Y el último componente tiene que ser igual a cero. Eso se cumple, las sendas estables van a volver a su estado natural, por lo tanto, y en esta situación, entonces, tanto la variación del precio como la variación del tipo de cambio van a volver a su senda estable. Si alguno de estos componentes no cumple con esa condición, definitivamente va a haber una sobrereacción del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alfa 1, o en este caso alfa 0 que teníamos, estaba asociada a la cantidad de dinero, alfa 1 al tipo de interés. Si somos bastante sensibles a la tasa de interés, por ejemplo, definitivamente un cambio drástico en esta matriz y un aumento en la tasa de interés no va a retornar a su estado natural. Por lo tanto, al no volver al estado original, lo que va a ocasionar entonces va a ser una sobrereacción al tipo de cambio. Finalmente, bueno, hagamos en la otra hojita. Finalmente, ¿cómo va a relacionarse entonces? Ahí está. Por un lado, entonces, yo voy a tener el tipo de cambio. Acá está, E. Por otro lado, tengo los precios. Listo. Nuestra primera ecuación, si observamos acá, P, nace entonces en una parte negativa y a medida que crece va a ir aumentando. ¿Está bien? No olviden que dentro de esta P natural y de esta E natural se encuentran todos los demás componentes que sí pueden generar un cambio en la economía, pueden generar un punto diferente, ¿no? Y esos son, en este caso, la cantidad de dinero, el Y potencial y la tasa de interés internacional. Todo eso puede repercutir en realidad sobre ese componente de estabilidad, ¿no? Pueden generar una sobrereacción. Pero si los parámetros son estables, por así decirlo, de todas formas vamos a volver a nuestro estado natural, no va a haber sobrereacción. Por ejemplo, si a nivel internacional aumentan las tasas de interés, en todo el mundo era 3%, por ejemplo, y qué sé yo, en Estados Unidos pagan 5%,
Entre el dinero o las divisas que había en Bolivia se van a ir de Bolivia hacia Estados Unidos. Sale dinero de la economía. Pero si existe estabilidad en nuestras ecuaciones, tal como vemos acá, ¿está bien? Cumplen con esas condiciones, entonces no va a haber mucho problema, porque de todas formas, con el tiempo, esas divisas que han salido van a retornar a la economía boliviana. Eso es lo que me indica entonces esta relación. La primera ecuación, por lo tanto, la representación de la primera ecuación será o tendrá más o menos esta característica. Ahí está. Esto tomando el nivel de precios con variación, lo que para nosotros es inflación, inflación igual a cero. ¿Está bien? Segundo componente. En el segundo componente, por ejemplo, en el primer componente vemos que acá está más visible. Acá está más visible. La variación de los precios necesita de los precios y del tipo de cambio. Necesita de P y de E. En la segunda ecuación, la variación del tipo de cambio necesita de los precios, pero no del mismo tipo de cambio. Por lo tanto, la representación para la segunda expresión va a ser una representación totalmente inelástica de la segunda ecuación. ¿Está bien? Y esto entonces para nosotros significa que al menos en el corto plazo, la variación del tipo de cambio es cero. ¿Está bien? Es cero. Ahí está. También nosotros podríamos realizar, por ejemplo, a partir de estos puntitos que estamos viendo, podemos ver, por ejemplo, dónde se sitúa el equilibrio. Ahí está. Entonces, en la economía tenemos un punto de equilibrio que precisamente para nosotros será ese valor natural. Entonces, E, ahí es donde tendemos al equilibrio. ¿Está bien? Y hacia donde tendemos en los precios, va a ocurrir algo similar acá. Ahí está. La economía va a tender entonces a esta P natural. ¿Está bien? Listo. Ahí están entonces los dos componentes. La senda estable, ¿dónde se va a encontrar la senda estable? La que hemos calculado en la anterior clase con el ejemplo numérico, ¿no? Ahí se va a encontrar la senda estable. ¿Está bien? Hacia dónde se va a aproximar en este caso el equilibrio es lo que me indica. Va a existir equilibrio y hacia dónde se va a orientar va a ser hacia ese punto. Luego tenemos la senda de estabilidad. ¿Está bien? En un cuadrante, puedo llamarle esto primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿no? Ahí están mis cuadrantes, ¿está bien? Primer cuadrante, todo esto, lo que vemos es grande, el primer cuadrante. El segundo cuadrante es pequeñito. El tercero también es grande, el tercer cuadrante. Y el cuarto también es pequeñito, por así decir. ¿Está bien? Todo esto es mi primer cuadrante.
segundo cuadrante, tercer cuadrante, etcétera. ¿Está bien? Muy bien, entonces en el siguiente cuadrante, ahora yo tengo equilibrio. ¿Está bien? ¿Listo? Siguiente cuadrante. Ahí está. Y el último. Y el último. Y listo. ¿Está bien? El equilibrio, ¿dónde está orientado el equilibrio? A ver, lo voy a poner de esta forma. ¿Listo? Son flechitas por si acaso, ¿no? Me indican hacia dónde está orientado el equilibrio. Así. Entonces, nuestra economía puede aumentar la cantidad de dinero, se le ocurre a un gobierno aumentar masivamente el equilibrio, se le ocurre, qué sé yo, modificar la tasa de interés, etcétera. Pero de todas formas, si hay estabilidad, como veíamos acá, se cumplen estas condiciones, de todas formas vamos a volver al estado natural. En el caso de que alguno de estos componentes no cumpla con esos requisitos, ¿qué va a ocurrir? Que definitivamente la, la economía se va a disparar, por así decirlo. ¿Está bien? Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el caso venezolano. Se ha prestado del extranjero, deuda interna, no ha podido pagar, en que ha desembocado en que emitan dinero, aumenten la cantidad de dinero. Eso que ha generado, bueno, al principio una persistencia del equilibrio, pero luego se ha desbordado prácticamente, ha sobrereaccionado a la economía. Y nunca más han vuelto, hasta ahora, no han vuelto a su estado natural, ¿no? A sus precios naturales ni a su tipo de cambio. Allá, por ejemplo, en la década de los 90, la moneda venezolana estaba más o menos en 2 por un dólar. Ahora, ¿cuánto equivale? Un dólar más o menos está en 1.850.000, y si eso sí no ha variado, ¿no? 1.850.000 pesos venezolanos. Así de drástico está, ¿no? El tipo de cambio ya no ha vuelto a ser el mismo y los precios han cambiado definitivamente. ¿Por qué? Porque efectivamente una de las variables que han utilizado como loco los venezolanos es esta variable. Esta variable que es la cantidad de dinero. Su economía ha sobrereaccionado y nunca más han vuelto al equilibrio porque su demanda de dinero ya estaba corrompida, su demanda de bienes y servicios también ya estaba desbordada y en este caso la equivalencia de los precios, el ajuste de los precios precisamente tiene que ver con esas variables. Y ni qué hablar con su tipo de cambio, ¿no? Nunca más se han vuelto a su estado natural. En el caso boliviano, puede darse la situación que haya, por ejemplo, como veíamos, una escasez de productos, pero eso ha sido pasajero. Hemos vuelto al nivel original, ¿no? Luego ha venido el tema de la pandemia. Había escasez de productos, pero nuevamente estamos en el nivel original. Luego, el tipo de cambio. Nuestras reservas están reduciendo, pero seguimos persistiendo a 7, seguimos volviendo al estado natural.
las tasas de interés a nivel internacional han variado drásticamente, pero nosotros seguimos retornando al estado natural. Puede haber un efecto en el corto plazo, pero de todas formas volvemos al estado natural. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo con estas reglas. ¿Está bien? La economía muestra estabilidad, por lo tanto, eso va a generar certidumbre. Certidumbre en que los precios, la inflación no va a ser del 20%, por ejemplo, a fin de año, y que el tipo de cambio no va a ser de 9 a $1. Vamos a persistir en 7 por $1 y que los precios, la variación de los precios, se encuentre por debajo del 5%, que es lo saludable, lo natural. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Entonces, por favor, no olviden realizar sus grupos, ¿está bien? Yo voy a preparar los trabajos, los voy a enviar y en este caso trabajen en grupos de 3 o 4 personas máximo, por favor, para resolver el problema y ese va a ser prácticamente su tercer parcial. Si no hay consultas, entonces quedamos acá. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.